ley de la fe. En este estudio vamos a compartir con ustedes una de las enseñanzas más grandes de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en la Biblia entera sobre la fe. Leeremos en Mr. 11:12 de la mañana 24, para luego Volume ver, al ser guiados por el Espíritu de Dios, y escudriñar cada verdad maravillosa. 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. 15. Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. 17. Y les enseñaba, diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 3:21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La traducción aquí no hace tan claro el pensamiento como el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, que dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo habéis recibido y os vendrá. Ahora, vamos a volver para poder poner un fundamento y contar la historia en nuestras propias palabras. Hace 1900 años, Jesús y sus discípulos, una tarde, entraban en la ciudad de Jerusalén desde las colinas fuera de Jerusalén, para enseñar en el templo. Jesús tuvo hambre. Él vio la higuera, pensando que tal vez hubiese higos en ella, aunque todavía no era tiempo de higos. Jesús maldijo la higuera, diciéndole, morirás. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Luego pasando la higuera, entró en la ciudad de Jerusalén. Echó fuera los malos cambistas del templo, y enseñaba ahí. Aquella tarde salieron y pasaron la noche en las colinas fuera de Jerusalén. La mañana del día siguiente, al pasar dirigiéndose a la ciudad, Pedro vio que la higuera que Jesús maldijo en realidad había muerto. Entonces le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se seca. 4:2. Luego, Jesús dijo, ten fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo habéis recibido y os vendrá. La primera cosa que queremos ver es la razón por la cual Jesús maldijo esta higuera. Ciertamente no fue porque se hubiera enojado con ella por no tener higos. Nuestro Señor nunca se encolerizó neciamente de esa manera. Además, la Biblia dice que no era todavía tiempo de higos. Cuando yo fui seminarista joven, me enseñaron otro punto de vista sobre el por qué Jesús maldijo esta higuera, un punto de vista que parecía muy admisible, y durante algunos años casi me hizo perder la verdad real que se encuentra aquí. Ese fue el punto de vista que la higuera era estéril, por eso, un tipo de Israel estéril. Jesús la maldijo como profecía que Israel sería maldecido por Dios. En aquel tiempo acepté esto. Pero después volví y estudié el contexto de esta escritura. Encontramos que la maldición de la higuera por Jesús ciertamente tenía algo que ver con sus enseñanzas a sus discípulos acerca de tener fe en Dios, porque fue usada como ejemplo, como trampolín del cual les enseñó a tener fe en Dios.
Esto nos trae a la verdad real del por qué Jesús maldijo esa higuera. Lo hizo para mostrar a sus discípulos lo que puede hacer la fe. Él sabía que esto sería registrado en la palabra santa de Dios para cada generación. Lo hizo como el Espíritu de Dios le 5 guió para mostrarnos a nosotros también lo que puede hacer la fe. Lo hizo para mostrar a sus discípulos, mediante su ejemplo, que hay un poder que opera por la fe, que puede hacer morir una higuera sencillamente por medio de uno que tiene fe, hablando la palabra de fe. Fue por esta razón que Él les demostró lo que iba a enseñarles el día siguiente con palabras, el poder que es nuestro por la fe. La segunda cosa que queremos ver es la forma en que Jesús maldijo esta higuera. Él le dijo, ninguno comerá fruto de ti para siempre. Ahora bien, la higuera no murió tan pronto como la maldijo Jesús. Al ser así, Pedro hubiera visto allí mismo que la higuera estaba muerta. Pero Pedro no notó que estaba muerta hasta la mañana del día siguiente cuando pasaban por allí. La higuera murió durante la noche. Cuando Jesús se alejó de la higuera, sus hojas eran tan verdes como antes de haber hablado en las palabras de maldición. Sin embargo, era una higuera muerta porque Jesús había creído en su corazón que fue hecho. Jesús había hecho lo que el día siguiente enseñaría a sus discípulos que hiciesen. Creyó que lo había recibido, por lo tanto, fue hecho. Esta es la definición de Dios sobre la fe, creer que uno ha recibido una cosa antes de recibirla. No se requiere la fe para creer que uno haya recibido algo después de haberlo recibido. Tendremos más que decir en cuanto a eso más adelante. En tercer lugar, quiero que ustedes vean la sencillez que hay en la fe de Jesús. Él miró la higuera y le habló como si hubiese estado hablando a una persona. Le habló a la higuera y le dijo, morirás. Con fe sencilla habló la palabra de fe. De modo que vemos la sencillez como de niño de la fe de Jesús, y 6. Empezamos a aprender un poco del secreto en cuanto al poder de Jesús y la razón por ello. Comenzamos a aprender un poco de lo que Él quiso decir cuando nos dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mt. 18:3. Hoy en día, si alguien me viera hablar a una higuera, enseguida querrían ponerme una camisa de fuerza y llevarme al manicomio. Eso es porque una cosa llamada, la sencillez como de niño, es desacreditada hoy en nuestra sociedad sofisticada, y una cosa que se llama la sofisticación ha llegado a ser el Dios de la humanidad en estos días. Es cuando nosotros volvemos a la fe sencilla, como de niño, la que capacitó a Jesús para mirar esa higuera y con fe sencilla hablarle la palabra de fe, al decirle, morirás. Nunca jamás coma nadie fruto de tai, entonces nosotros también empezaremos a ver de nuevo el poder de Dios. Será cuando nos convirtamos y lleguemos a ser como niños, con esa fe sencilla y pura de niño como la que él tenía su padre, que comenzaremos a ver el poder y la gloria de Dios de nuevo en este mundo. Así que Jesús maldijo la higuera. Cuando él se alejó, las hojas todavía eran verdes, la higuera murió durante la noche. Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, enseñó en el templo después de echar fuera a los cambistas, y luego ellos volvieron y pasaron la noche en las colinas fuera de Jerusalén. La mañana del día siguiente cuando ellos pasaron, Pedro vio que la higuera verdaderamente había muerto. Como la mayoría cuando ve un milagro, p. 7. Pedro se asombró. Él clamó, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Luego, Jesús llevó a cabo el resto de su plan. Empezó a enseñarles con palabras lo que ya les había mostrado por su ejemplo, el poder de la fe. Él le dijo, sí, Pedro, ten fe en Dios. En otras palabras le dijo, yo lo hice, Pedro, para enseñarte, para mostrarte lo que puede hacer la fe en Dios. Entonces Él nos dice enseguida lo que la fe puede hacer, la clase de fe que Dios quiere que tengamos. Luego, Jesús dice, porque de cierto os digo, de cierto quiere decir verdaderamente. Pone énfasis en el hecho que Jesús estaba a punto de revelar una cosa que es absolutamente verdadera. Verdaderamente os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, será hecho. Esa palabra, cualquiera, está hablando de usted, querido amigo. Esa palabra, cualquiera, le incluye a usted, persona enferma. No importa lo pequeño que sea usted ni lo enfermo que esté, no importa cuánto el enemigo le haya abatido.
Jesús le habla a usted cuando dice, cualquiera. Cualquiera, no habla solamente de los apóstoles. Cualquiera, no habla únicamente de los cristianos del primer siglo. Cualquiera, no habla solamente de los predicadores o los sacerdotes. Cualquiera habla de usted. Jesús dijo, cualquiera que dijere a este monte, él hablaba de un monte literal de piedra y tierra. Algunas veces tratamos de espiritualizar este verso, pero Jesús hablaba de un monte literal de tierra y de piedra, porque él estaba encima del monte de los olivos fuera de Jerusalén. Él no dijo, cualquiera que dijere a cualquier monte, él dijo, cualquiera. 8 Que dijere a este monte, quítate y no dudare en su corazón, le será hecho. Si yo le dijere a usted que le sería posible hablar a un monte, mandándolo que se moviese y se levantara y se echase en el mar, y si no dudara en su corazón que sería hecho, todo dentro de usted probablemente clamaría, de ninguna manera. Pero usted estaría equivocado, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, cualquiera. Jesús tomó la cosa más grande de que pudiera pensar, un monte, y lo puso delante de nosotros, y dijo, esto es lo que puede hacer la fe. Luego Él nos da la clave, cuando dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. La clave es no dudar en su corazón, o sea, en nuestro ser interior, la parte de nuestro ser que los psiquiatras llaman nuestra mente subconsciente. Cuando hablamos la palabra de fe, si es para mover un monte o si es para mover los montes que nos estorban en nuestras vidas, y no dudamos en nuestro corazón, Jesús dijo, será hecho. Las palabras, será hecho, no quieren decir que será hecho ahora mismo. Muchos tienen este problema. Oran, y si su oración no es contestada inmediatamente, entonces empiezan a dudar en su corazón. Se desaniman y se dan por vencidos. Son derrotados, y cuando no reciben la contestación a su oración, piensan que algo está mal con Dios o con la palabra de Dios. Será hecho, puede indicar de aquí en un minuto, una hora o una semana. Dejamos el asunto del tiempo en las manos de Dios, y el asunto de creer está en nuestras ni manos. 9 Jesús dijo, el que dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O vemos las últimas palabras de este versículo, le será hecho lo que diga, este es el Hijo de Dios que está hablando. No dice, tal vez, o, quizá, sino, le será hecho lo que diga. Al usar Jesús, como ejemplo, la cosa más grande en que pudiera pensar, un monte, Él lo ha puesto delante de nosotros como nuestra potencial y nuestra meta. Él dijo, esto es lo que puede hacer el poder de la fe. Amados, nosotros solamente tenemos que creer que hay un poder que emana de la naturaleza de Dios que opera cuando nosotros creemos. No tenemos que hacer nada, todo lo que tenemos que hacer es creer, y no dudar en nuestro corazón. Cuando lo hacemos, el poder que proviene de la naturaleza de Dios, moverá el monte, traerá la respuesta. Posiblemente usted no tendrá la fe para mover un monte ahora mismo. Está bien, porque no hay ningún valor en mover montes solo por mover montes. Jesús no nos dio esta gran verdad solamente para que estuviéramos moviendo montes. Yo recuerdo muy bien que hace algunos años, cuando era pastor en la ciudad de Nueva Orleans, uno de los diáconos de la iglesia me llamó una noche del hospital de beneficencia en aquella ciudad. Él estaba allí al lado de la cama de su sobrina, una señorita de unos 20 años. Los médicos acababan de decirle a su madre que tendrían que desahuciarla, no había nada más que pudiesen hacer por ella. Ella moriría antes de la madrugada. Era entonces a eso de la medianoche. Él me pidió que fuese 10 al hospital para orar por ella. Por supuesto, le dije que iría. Esta señorita vivía como 180 kilómetros de la ciudad de Nueva Orleans. Su caso era que estaba enamorada de un joven y se encontró encinta fuera de matrimonio. Llena de temor, había ido a un abortador, para hacerse abortar. El abortador había malogrado su trabajo, se había gangrenado cuando al fin su madre había descubierto el caso y la había llevado al hospital de Nueva Orleans. Ya era demasiado tarde para ayuda médica. Ella había estado inconsciente por un tiempo cuando me llamaron. Los médicos habían dicho que ella moriría antes de la madrugada.
Fui al hospital, entré en la sala de emergencia donde estaba ella acostada, en estado de coma, con su madre a su lado. Allí también estaba un pastor del pueblo en donde vivía esta señorita, el pastor de la iglesia a la cual asistía la madre. Me acerqué a la cama de la señorita, puse mi Biblia sobre su cabeza como acto de fe. Levanté mis ojos a mi Padre Celestial y dije, en el nombre del Señor Jesucristo, ella está sana desde este momento en adelante. Creo que lo he recibido. Luego me volteé y salí del cuarto. El pastor que estaba allí me siguió al salir yo del cuarto, visiblemente contrariado. Me dijo, no debe orar de esa manera. No debe dar esperanza falsa a esa madre. Debe orar que Dios la sane si es su voluntad. Yo le dije, Dios no me dijo que orara, si es tu voluntad. Jesús me dijo que cuando oro, crea que lo he recibido. Yo seguía explicándole que Jesús dijo, cualquiera que dijere a este monte, quita. 11t, y no dudaré en su corazón, lo que diga le será hecho. Luego me dijo muy sabiamente, oh, pero no está usted moviendo ningún monte. Le dije, no, es cierto. No estoy moviendo ningún monte, tampoco Jesús anduvo moviendo montes, pero por él muchos enfermos fueron sanados, muchos ojos ciegos vieron, y muchos oídos sordos oyeron. No hay ningún valor en mover montes, amados. Jesús no nos dio esta enseñanza para que anduviéramos procurando mover montes. Lo hizo para mostrarnos lo que puede hacer la fe. Aunque no tenga ahora la fe para mover montes, si hace eso su meta, y se esfuerza para lograr esa clase de fe, moverá muchos montes pequeños de su vida al caminar hacia esa meta. 3 días después de haber yo orado por esta señorita, ella estaba sentada en una silla de ruedas en el hospital. 3 semanas más tarde, me llamaron para ir al hospital, para despedirme de ella. Ella se paró al lado de su cama, y se despidió de mí. Estaba completamente sana, y se dirigía a su casa. No hay enfermedad tan grande que el mismo poder con que Jesús mató la higuera por hablar la palabra de fe, no la pueda sanar. No hay persona que esté tan enferma ni tan pequeña que no pueda creer y tomar autoridad sobre esa enfermedad, y recibir su sanidad hablando la palabra de fe como Jesús la habló. Por eso, Jesús en el versículo siguiente nos enseñó cómo orar la oración de fe. Jesús dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No crea que lo reciba, ni espere que lo haya de recibir más tarde, ni piense que lo reciba. Jesús dijo, 12 que cuando termine de orar crea que ya es hecho, aun cuando no parezca ser hecho, porque la definición que da Dios de la fe es, creer que usted tenga algo cuando todavía no lo tiene. Si ya lo tiene, no requiere fe para creer que lo tiene. Si usted lo puede ver venir, no requiere fe para creer que viene. Pero, creer que lo ha recibido antes de haberlo recibido, creer que lo ha recibido al terminar de orar, es la definición que Dios da de la fe. Esto es lo que hizo Jesús con la higuera. Él habló la palabra de fe. Cuando se alejó de la higuera, las hojas eran tan verdes como antes de hablar la palabra, pero la cosa fue hecha. La higuera estaba muerta porque Jesús había creído que lo había recibido. Nunca olvidaré cuando Dios me enseñó esta gran verdad. Durante 15 años yo había tenido úlceras estomacales. Cada noche durante aquellos 15 años yo tuve que pasear con tremendo dolor por 2 y a veces hasta 3 o 4 horas. Algunas veces me tiraría y revolcaría en el suelo tratando de conseguir alivio. Muchos tienen úlceras estomacales y pueden comer dietas blandas sin problemas. Mi caso fue mucho peor. Yo no podía comer ninguna clase de comida ni tomar un vaso de leche sin experimentar tremendo dolor. Hacía mucho tiempo que los médicos habían perdido esperanza de sanarme. Me dijeron que tendría que vivir con ello. Yo había orado muchas veces a través de los años que Dios sanara mis úlceras estomacales si fuera su voluntad sin resultado. Una mañana, hace varios años, yo estaba en el santuario de mi iglesia, estudiando la Biblia. Llegué a este versículo de la Escritura donde Jesús dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. De repente el Señor me habló 3 en ese versículo. Primeramente, me dijo que, todo, ciertamente incluye la sanidad de mis úlceras estomacales. Luego me mostró la clave de la oración que Jesús enseñó, que yo nunca había visto antes, cuando oras, cuando terminas de orar,
cree que ya lo has recibido. Cuando vi eso, me arrodillé en el santuario de la iglesia, puse la mano sobre mi estómago, y oré: Señor, desde este momento en adelante, creo que estas úlceras estomacales son sanadas. Me levanté creyendo que ya fue hecho. Ciertamente no pareció ya hecho, porque todavía tuve los mismos dolores cada noche durante un mes. Aún se empeoraron, pero cuanto más se empeoraban, tanto más me daba cuenta que el diablo solamente procuraba hacerme dudar en mi corazón. Cuanto más el Espíritu de Dios me recordaba las palabras de Jesús: cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, tanto más creía. Un mes más tarde me acosté y dormí toda la noche sin dolor por primera vez en 15 años. Fui sanado de esas úlceras estomacales y nunca más he tenido dolor de ellas. La sanidad por el poder de Dios en el nombre de Jesús por medio de la oración de fe es tan científica como cualquier ciencia que tenemos en el mundo hoy. Cuando Jesús dijo: cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, él no estaba revelando una promesa originando con él. Simplemente estaba revelando y descubriendo la gran ley de Dios acerca de la fe, la ley que ha estado en el mundo desde el principio de los tiempos, esperando que Jesucristo, el 14 Hijo de Dios, viniera para descubrirla para la humanidad. La razón por la cual los médicos pueden ayudar a la gente a sanarse no es porque tengan poder propio, sino porque han descubierto ciertas leyes divinas que Dios puso en la tierra cuando instituyó la tierra. Hay una ley que dice que si un riñón deja de funcionar, y el médico opera y lo saca, el otro riñón tomará la función del primero, comenzando a hacer su trabajo. La persona puede seguir viviendo normalmente. Esta verdad no originó con los médicos, ellos solamente la descubrieron. Fue una ley verdadera que existía desde el principio del tiempo. Hay otra ley que dice que si uno inyecta cierta droga en el caudal sanguíneo, el sistema nervioso reaccionará de cierto modo y el dolor cesará. Otra vez, esta verdad no originó con los médicos, ellos solamente descubrieron que era cierto. Cuando el señor Wright hizo volar una avioneta hace unos 60 años, lo hizo porque descubrió una ley que dice que cuando la hélice gira tantas revoluciones por minuto, la avioneta se queda en el aire. El señor Wright no hizo esta ley, solamente descubrió que era cierto. Cuando Jesús dijo: cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho, él no hizo esta ley. Solamente nos revelaba la ley más alta de Dios, la ley de la fe. Esta es la ley más alta de Dios. La ley de la fe es la ley más alta de Dios porque sobrepasa y predomina y hace anticuadas todas las leyes menores. 15. La ley de los riñones solamente puede hacer funcionar los riñones. La ley de las drogas solamente puede quitar el dolor, la ley de las avionetas solamente puede hacer volar las avionetas. Pero la ley de la fe incluye todo. Puede sanar los riñones, quitar el dolor, y hacer volar la avioneta. De esta ley Jesús dijo: todo, hasta mover un monte, lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Si tuviereis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. La simple verdad es que cuando Dios hizo este mundo, lo instituyó sobre muchas leyes divinas. Hay muchas diversas clases de leyes de Dios. Hay leyes físicas, leyes técnicas, leyes científicas, leyes espirituales, leyes medicinales, etc. Todos hemos leído la historia en la Biblia, de Pedro andando sobre las aguas aquella noche. Pocos han visto exactamente cómo lo hizo. Pedro anduvo sobre las aguas aquella noche porque llenó las condiciones de la ley más alta de Dios, la ley de la fe. Cuando Jesús estuvo sobre las aguas, inspiró a Pedro a llenar las condiciones de la ley más alta de Dios, la ley de la fe. La historia reza que Pedro vio a Jesús andar sobre las aguas. Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús respondió: ven, Pedro. Tú también lo puedes hacer. Entonces Pedro salió al agua y empezó a andar. Según las leyes menores de Dios, la ley de gravedad, la ley de densidad, y todas las leyes científicas que son leyes de Dios, Pedro tendría que hundirse al pisar esas aguas. Pero, inspirado por Jesús, Pedro apeló ante la Corte Suprema que sobrepasó y predominó la ley de la gravedad y todas las demás leyes menores y capacitó a Pedro para andar sobre
16 Las aguas, pero solamente mientras llenaba las condiciones de la ley de la fe. El relato reza que él anduvo sobre las aguas, pero luego dice que cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo. Él comenzó a hundirse. Cuando el temor reemplazó la fe en su corazón, ya no llenaba las condiciones de la ley de Dios acerca de la fe. Por eso, Pedro empezó a hundirse. Podemos ver que Jesús vino a revelarnos la gran ley de Dios acerca de la fe por medio de la cual podemos recibir el poder y la bendición de Dios. Jesús viene a nuestro corazón hoy a enseñarnos y revelarnos esta gran ley de Dios acerca de la fe, cómo llenar sus condiciones por medio de las palabras: cuando oréis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario fue para derramar su sangre a fin de limpiarnos de nuestros pecados para que el Espíritu Santo pudiera entrar en nosotros. La Biblia dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, o nos revelará las leyes grandes de Dios acerca de la fe, inspirándonos a llenar sus condiciones de creer que lo hemos recibido, y de recibirlo hasta trasladar un monte. Cuando el señor Wright hizo volar la avioneta por primera vez, unos 60 años atrás, el relato nos dice que él pudo hacerla volar solamente a una distancia de 350 metros y tan solo a 1,5 metros de altura. Esto fue porque él tuvo poco conocimiento de la ley que hace volar los aviones, y su confianza en esa ley fue muy poca en aquel entonces. Pero al aumentar la compresión y el conocimiento de las leyes por las cuales las avionetas pueden volar, la 17 confianza del hombre en esas leyes ha aumentado. Han colocado en el aire aviones cada vez más grandes y que vuelan cada vez más alto, hasta que ahora están enviando naves espaciales a la Luna. La razón por la cual vemos pocos milagros en los cristianos y en la iglesia hoy es porque el conocimiento del pueblo de Dios acerca de la ley divina de la fe, y su confianza en esa ley son muy pocos. Pero al ser derramados el Espíritu y la verdad de Dios, el conocimiento del pueblo de Dios sobre la gran ley de Dios acerca de la fe, y su confianza en esa ley aumentan, veremos milagros más grandes y más poderosos. Entonces hemos de ver que cuando unos oran, no estarán rogándole a Dios que conteste su oración, no suplicando a Dios pero haciendo lo que dijo Jesús, hablando la palabra de fe, y creyendo que ya lo han recibido, no dudando en su corazón que acontecerá, y lo tendrá. No importa cuál sea su enfermedad, querido amigo, no importa la gravedad de ella, la ley de la fe es suficiente para sanarla. Todo lo que tiene que hacer es orar la oración de fe, creyendo todos los días que lo ha recibido, sin dudar en su corazón que será hecho, hasta que su sanidad se manifieste y usted la recibirá. Nunca olvidaré que hace algunos años estaba predicando por radio sobre este pasaje de la Escritura en la ciudad de Nueva Orleans. Terminé mi mensaje diciendo a los oyentes: yo quiero orar con usted la oración de fe por su sanidad. Al inclinar la cabeza y orar juntos, voy a creer que lo he recibido, y si usted cree que lo ha recibido y no se sana, entonces 18 Las estrellas caerán del cielo porque Jesucristo habrá mentido. Como una semana después un joven chofer paró frente a mi casa en su taxi. Me dijo que había estado yendo en su taxi escuchando mi programa radial. Había sufrido de diabetes durante años. Él dijo, mientras usted hablaba esas palabras: si usted cree que lo ha recibido y no se sana, entonces las estrellas caerán del cielo porque Jesucristo habrá mentido. Esas palabras me dieron la fe para creer en Dios por mi sanidad. Dios le estaba sanando y así hará por usted, querido amigo. Crea que lo ha recibido y le será hecho. Que Dios le ayude a todo aquel que esté enfermo que lee esto, no importa cuán grave sea su enfermedad, a empezar hoy a hablar al monte, hablando la palabra de fe, creyendo que lo ha recibido sin dudar en su corazón día tras día, hasta que sea hecho y recibirá lo que ha pedido. No esté pensando que por el hecho de ser grave su enfermedad, la ley de Dios acerca de la fe no sea suficiente para llenar su necesidad. A veces pensamos dentro de nosotros mismos, pues, Dios podría sanar un dolor de cabeza, y sanaría un dolor de cabeza, pero yo tengo cáncer, o yo tengo leucemia, y dudamos que Dios pueda sanar eso, pero Dios es todopoderoso. Un cáncer para Él no es más grande que un dolor en un dedo gordo del pie. Solo está en nuestra conciencia y en nuestra mente que una cosa sea más grave y grande que otra. No es así en la mente de Dios. Dios puede sanar su cáncer tan fácilmente como Él puede sanar su dolor de cabeza o dolor en su dedo gordo del pie, porque en la mente
19 de Dios, el uno no es más grande que el otro. El toque de Dios puede sanar el uno como el otro. No diga en su corazón, mi enfermedad es demasiado grave, o estoy demasiado lisiado, o estoy demasiado afligido. Puede comenzar hoy a creer, sin dudar en su corazón que será hecho no importa cuánto demora, creyendo diariamente que Dios moverá ese monte, y su enfermedad será sanada. Que Dios le ayude a cada uno a tomar su fe en el nombre de Jesús y por la operación de la gran ley de Dios acerca de la fe, a levantarse contra cualquier enfermedad o carga que tenga, a mandar moverse el monte y entonces comience su batalla diaria. La batalla empieza después de hablar la palabra de fe. Jesús dijo que mandara que fuese quitado el monte y luego no dudara en su corazón hasta que fuera hecho. Luego, es cuando en realidad uno empieza a creer. Luego, es cuando comienza a luchar contra los poderes del enemigo, afirmando diariamente y no dudando en su corazón que ya es hecho, hasta que llegue a ser una realidad. Su enfermedad será sanada y su necesidad será suplida. Que Dios le ayude a levantarse y reclamarlo en el nombre de Jesús. Amén.